Reciban un cordial saludo, los saluda John Vázquez de Refrimayor. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Refrimayor, elementos de control en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Como es habitual, los quiero invitar a que visiten la página de Refrimayor, ingresen a Comunidad Refrimayor y allí encontrarán todo el material que estamos produciendo. Les recomiendo muchísimo nuestro podcast, que ya llegamos con este al capítulo 11. También pueden encontrar unos tutoriales muy interesantes, entrenamientos, infografías, videos y blogs. Es ampliamente recomendable entrar a la comunidad Refrimayor. También los invitamos a que se echen una pasadita por la tienda y puedan ver los productos que Refrimayor tiene para ustedes y los puedan observar en la página web. Entremos en materia. Vamos a hablar de los controles de presión, también llamados presóstatos. Los controles de presión son dispositivos que abren o cierran un circuito eléctrico de acuerdo con la lectura de la presión del gas refrigerante que circula por el sistema. El control de la presión tiene como propósito fundamental proteger al compresor. Es por ello que este control se ejerce tanto por succión, o sea, por la línea de baja, como por descarga, es decir, la línea de alta. Vale la pena comentar que las unidades de medida de presión más conocidas en refrigeración y en aire acondicionado son las siguientes. Los PSIG, por sus siglas en inglés, significa libras por pulgadas cuadradas de calibre. Esta unidad se mide en relación con la presión atmosférica. La otra unidad son los pascales. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre 1 metro cuadrado. Y por último podemos ver los bares. Esta unidad de medida está ligada al pascal, de tal manera que un bar equivale exactamente a 100.000 pascales. En condiciones normales de operación, los presóstatos mantienen encendido el circuito eléctrico, en el que normalmente están conectados a un contactor o a algún dispositivo que gobierna el sistema eléctrico del compresor. Si la presión de succión desciende por debajo de los parámetros, el contactor recibe la señal y éste apagará el compresor. Por otro lado, si la presión de alta, también llamada de descarga o de condensación, aumenta excediendo los límites programados, también el presóstato enviará la señal al contactor y éste apagará el compresor. Revisemos brevemente en qué casos la presión por baja y la presión por alta se salen de los parámetros establecidos. Comencemos por las caídas de presión del refrigerante por baja. Esto se puede deber a los siguientes fenómenos. Primero, bajo nivel de refrigerante proveniente del evaporador. Segundo, condiciones ambientales muy frías que disminuyen la temperatura de condensación. Tercero, fallas en el funcionamiento de la válvula de expansión. Y cuarto, presencia de contaminantes en el sistema, como humedad, basura o cera. En el caso del aumento de la presión por alta, algunas de las causas frecuentes son: primero, fallas en el funcionamiento del condensador por bloqueo o suciedad. Segundo, altas temperaturas ambientales.
Tercero, exceso de refrigerante en el sistema. Cuarto, fallas en el funcionamiento de la válvula de expansión. El factor crítico que explica la presencia de los controles de presión en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado lo constituye la suma de peligros o de riesgos que se pueden presentar en el sistema, tanto en el escenario de una baja presión de succión como en el escenario de una alta presión de descarga. Comencemos por esta última. Una alta presión de descarga puede hacer que el compresor se sobrecaliente y presente una avería, sencillamente se dañe. Además, es muy frecuente en este escenario la aparición de fugas de refrigerante debido a la tensión excesiva de la presión del gas sobre los componentes del sistema. En el otro extremo, el de una baja presión de succión, esto puede ocasionar problemas de bloqueo, formación de escarcha y por ende pérdida de la eficiencia del sistema. A partir de lo descrito hasta ahora, podemos determinar que son dos las funciones principales que tienen los presóstatos. Y estas son, en primer lugar, mantener la presión del refrigerante en unos rangos óptimos y detener el sistema en caso que la presión se exceda por alta o por baja. Y en segundo lugar, la otra función primordial de los presóstatos es que se encargan del control cíclico del compresor y del ventilador y del pump down, o sea, la parada por vacío, que es esencial cuando se presenta escarcha en el serpentín del evaporador. Hablemos ahora de los tres tipos de presóstatos más utilizados hoy en día. Recordemos que tradicionalmente los presóstatos han sido de trabajo mecánico, pero últimamente se han comenzado a utilizar los controles de presión electrónicos. Decimos que son tres los tipos de presóstatos. El primero que vamos a reseñar se utiliza en aire acondicionado y en algunas aplicaciones de refrigeración. Es conocido con el nombre de switch de presión, también lo llaman presóstato de cable, en algunos lugares lo llaman presóstato tipo pila y también es llamado mini presóstato. Ellos son interruptores de presión que se accionan a partir de la presión del refrigerante, de acuerdo con unos rangos que ya tienen preestablecidos, tanto por baja como por alta. Normalmente estos presóstatos o switch de presión se conectan al puerto de conexión permanente de las válvulas de servicio de los compresores. En caso que las válvulas de succión no tengan este puerto, se debe adaptar la conexión a través de una válvula de gusanillo. La limitante de este tipo de presóstatos radica en que no se les puede ajustar los rangos de aplicación. Debido a ello, su uso se limita a sistemas pequeños. El segundo tipo de controles de presión, y que es el mayormente utilizado, es el de los presóstatos mecánicos, normalmente llamados presóstatos con diferencial. Se utilizan ampliamente aún hoy día en la refrigeración, tanto la doméstica como la comercial, e incluso en refrigeración industrial. Ellos suelen venir en versiones sencillas, es decir, un aparato para baja presión y otro para alta presión. Y también en versión doble, en que un solo equipo actúa tanto en alta como en baja presión, también llamados presóstatos duales. Para comprender el funcionamiento de este tipo de presóstatos, es clave conocer tres conceptos sobre su funcionamiento.
El primer concepto se llama la presión del cutout. Es el nivel de presión en el cual el presóstato cambia de posiciones en sus contactos con el propósito de apagar el compresor. Entonces no lo olvidemos, cutout o cutout. El segundo concepto se llama la presión de cut-in. Es el nivel de presión en el cual el presóstato regresa los contactos a sus posiciones normales con el propósito de prender el compresor. Entonces se llama cut-in o cut-in. Y en tercer lugar tenemos otro concepto, el diferencial de presión. Es un valor siempre positivo, resultante de la diferencia entre el valor de presión del cutout y el valor de presión del cut-in. En otro aspecto, la conexión de los presóstatos mecánicos de diferencial se hace a través de un tubo capilar, de una manguera de presión o en algunos casos de un tramo de tubería. Ellos se conectan usualmente al puerto indicado en las válvulas de servicio del compresor, ya sea por succión o por descarga. En algunos modelos, especialmente los compresores semiherméticos, estos compresores vienen provistos con los puertos de conexión para baja y para alta, y allí se conectan los presóstatos. La regulación de la presión en este tipo de presóstatos se hace a través de un tornillo que normalmente se ubica en la parte superior del dispositivo y dependiendo de la marca, una cantidad determinada de giros equivale a un rango de presión que se ejerce sobre el muelle interior. Las partes más importantes de los presóstatos de diferencial generalmente son: primero, el tornillo de ajuste de presión, que lo acabamos de señalar arriba. Segundo, el tornillo de ajuste del diferencial. En tercer lugar, el muelle o brazo principal. Cuarto, las terminales eléctricas o de contacto. Quinto, una terminal de tierra. Y en sexto lugar, viene opcionalmente un botón de reset, en caso que el presóstato sea de reset manual. Por último, nos encontramos en la evolución de los presóstatos. Esta nos ha llevado al desarrollo de los presóstatos electrónicos. Ellos cuentan con una pantalla para observar los niveles de presión. El factor clave en el uso de estos controles es la parametrización de los rangos de presión. Ellos son utilizados especialmente en sistemas rack y en sistemas tándem. Las grandes ventajas que tienen los controles electrónicos de presión son, por un lado, la precisión que obtienen en la información sobre las presiones, y por el otro lado, que con un solo aparato se miden las presiones tanto en succión como en descarga e incluso pueden controlar varios compresores. Los controles electrónicos de presión deben trabajar junto con un transductor de presión que se encarga de censar el nivel de presión del refrigerante y enviar la información al controlador. Estos controles, como les decía antes, pueden trabajar hasta con 5 compresores al mismo tiempo. Bueno, ya como conclusión, podemos decir que los presóstatos son un importantísimo dispositivo de control y de alarma y tienen un papel crucial en proteger la vida del compresor y la estabilidad del sistema. Con esto nos despedimos de este capítulo del podcast, no sin antes invitarlos para el próximo capítulo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.